La siguiente es una producción de 360podcast.sb. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos al segundo episodio de esta segunda temporada de Historia Azul, la historia de El Salvador. Como siempre, nuestro historiador y arqueólogo in-house, don Herbert Erquicia, y este es su servidor Carlos Arévalo, para tratar de contar algo de la historia de nuestro país, respaldado totalmente en las fuentes adecuadas y obviamente pues con todo el valor histórico que podemos encontrar y sobre lo cual nos podemos apoyar para tener un conocimiento pues respaldado, ¿verdad?, en documentos, en fuentes fidedignas. Este tema, y creo, platicando con Herbert, no nos va a hacer justicia un solo episodio para hablar de esto, ni siquiera una sola temporada, porque creo que es un tema tan denso y tan importante en la historia de este país que va a merecer futuras revisiones y ediciones en siguientes temporadas de este su gustado podcast Historia Azul, la historia de El Salvador. El tema de hoy es el añil, otrora llamado índigo, otrora en la época precolonial, ¿verdad?, llamado Xiquilit, ¿verdad?, por nuestros indígenas en el territorio mesoamericano, que es donde principalmente teníamos. Contanos, gran Herbert, a ver, ¿qué es esto del Xiquilit? Bueno, el Xiquilit o el Jiquilite, ¿verdad?, como se conoce, es la palabra... XJ. Sí, es la palabra en náhuatl, ¿verdad?, que significa la hierba que da el color azul o verde, ¿verdad? Eso significa prácticamente literal, ¿verdad? Entonces, el jiquilite es una planta, un arbusto que mide unos 2 metros, lo más, que crece en las tierras, digamos... tierras calientes, ¿verdad? Como el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, en Honduras, por supuesto, en algunos lugares de Guatemala, en México, se da, o sea, es una planta mesoamericana que es importante y que ha sido muy importante porque de ella se extrae el colorante de azul, ¿verdad? Que puede dar, bueno, en diferentes tonalidades, ¿verdad? De hecho, como indicamos creo que en uno de los primeros episodios, este podcast se llama Historia Azul, la historia de El Salvador, por la importancia que le da el producto, la producción de jiquilite a través del producto final, perdón, que es el añil, ¿verdad?, a la creación de este estado que hoy llamamos El Salvador, ¿entendés? Pero por eso tiene que ver, es muy importante. Y entonces, como te decía, el jiquilite, bueno, es un arbusto y este se utilizaba, o sea, se extraía a través de macerarlo, a través de digamos, macerándolo a partir de una especie de canoa o en una especie de huacal, digamos, puedes extraer ese colorante. Y ese colorante, al final y al cabo, servía para muchas cosas. Yo creo que ya antes, en alguna ocasión, lo habíamos mencionado, que con ello se pintaba el pelo de negro, por ejemplo. Se pintaba algún algodón, o sea, alguna prenda de algodón. Cotonas. Exacto, y también era muy importante en una época en lo que se le llama, bueno, lo que los arqueólogos denominamos como el azul maya, ¿verdad? Que es una especie es un celeste que podés ver en algunos murales de los sitios mayas o de otros sitios en México y también en cerámica, ¿verdad? Yo quisiera nada más hacer una pausa y regresar unos 30 segundos a esto y ahondar un poquito más, porque este cultivo, este añil, obviamente pues había en las primeras en ese primer acercamiento entre los españoles y los indígenas, hubo seguramente intercambios de ganado, intercambios de pieles, intercambios de todo tipo de bienes. Pero sin duda una de las primeras industrias que se formó
y que venía desde la época precolombina. Y se llevó hasta la época de la corona española, ¿verdad? Fue sin duda la extracción y producción del tinte añil. Exacto. Y ese se convirtió en una fuente de riqueza de la corona española, como parte de los productos más importantes que tenían para comerciar con distintas partes del mundo. Sí, entonces, creo yo que esas concentraciones de centros productivos, de familias, de comunidades, de una agrupación de comunidades, dio poco a poco paso a lo que conocimos como el Estado Salvador, y sin duda por eso es que encontramos lo esencial de la historia de El Salvador descansando en buena parte, al menos en esa primera muy tierna historia nuestra, en el cultivo del añil, ¿verdad? Tenemos que entender que en ese momento, en 1500 y algo, no habían otro tipo, o no había una gran variedad de profesiones o de industrias, ¿verdad? Eran esenciales y eran básicas porque la vida misma del ser humano era básica, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos mejores condiciones de vida que los reyes de muchos de los países europeos, sí, claro, hasta 1800 años vivimos mucho más tiempo, tenemos mejor salud, tenemos refrigeradoras, ¿me entiendes? Tenemos un montón de cosas que obviamente hacen que nuestra vida sea mejor. Pero imagínate en 1524 encontrar un producto que podía ser apetecido por todo el mundo. Claro, ese comercio hacia afuera genera riqueza hacia adentro y genera las comunidades que le van dando forma a esto que se llama Estado Salvador, que eventualmente se convirtió en El Salvador. Y por eso, Historia Azul, la historia del Salvador. Sí, fíjate que lo has dicho muy bien. Sí, ya estoy aprendiendo. Tengo que escuchar Historia Azul. Está bien. Sí, y tal como vos decís, cuando vienen los españoles, ven, buscan algunas piedras preciosas, buscan donde hay extracción de hierro, donde está pero al final se dan cuenta que ahí hay otros productos que también son importantes, que ya los hablaremos más adelante, o que hemos hablado un par de eso, también como el cacao, el bálsamo, pero el añil, en ese sentido, lo que hicieron los españoles es tener de una producción que era algo más doméstica, pasarla a una producción más industrial. Claro. Y ahí vienen cada quien lo hacía en su casita, pues. Sí, o sea... Tenías tu palito de añil, mira, voy a cortar, y te lo preparabas, lo macerabas, y ya en tu casa hacías tu propia ropa o tu propio tintes. Sí. De hecho, todavía haciendo etnografía en la zona paracentral del Salvador, pues nos encontramos conversando con una señora, nos decía, antes cuando no traían algunas piezas que ella quería que fueran de color oscuro y solo venían en blanco, lo que hacía era agarrar del arbusto del jiquilite y extraer, ¿verdad? O sea, hacer toda esta extracción prácticamente manual con un recipiente, un bolo, un huacal, para lo que no nos puedan entender, un cuenco, ¿verdad? Y me decía, y con eso lo entintábamos, ¿verdad? Entonces era como más doméstico. Con los españoles lo que hacen es traer, digamos, esta tecnología de los obrajes, ¿verdad? Que son ya unas pilas enormes en donde... Industrializado a la época. Pues. Industrializado y mucho más industrializado cuando utilizan la energía hidráulica para hacer funcionar estos, obrajes de añil. Entonces, es todo es todo un proceso. O sea, son prácticamente 300 años de la colonia en que están extrayendo añil. En realidad, la fuente se conoce como el añil de Guatemala. Obviamente, entendiendo que Guatemala era Centroamérica. Sí, obviamente se extraía la mayor parte de ese añil en San Salvador, en lo que hoy llamamos El Salvador, parte de Guatemala, en Chiquimula, también en Nicaragua, pero donde estaba la gran extracción de... La Macoya. Exactamente, donde estaba la gran extracción del jiquilite, del añil, ¿verdad? Como tal, era en el actual El Salvador. Entonces, pero sin embargo, en las fuentes es el añil de Guatemala. Claro. De hecho, uno de los nombres, científicos de la planta es
tiene guatemalensis, pues, ¿verdad? Porque es de donde viene. Ya me imagino los sacos que decían añil de Guatemala. Sí, es que es el añil de Guatemala. Claro. Bueno, yo creo que ya lo he mencionado cuando estaba haciendo investigación sobre el añil. Pues yo me iba a buscar, obviamente, es que te vas a buscar los archivos coloniales que dicen Guatemala. No hay archivo que diga San Salvador, claro, sino que dentro de esto hay otro, ¿verdad? Entonces, sí, éramos es parte, pues, éramos del reino de Guatemala. Esa parte del reino de Guatemala. Sin embargo, como te digo, este colorante prácticamente transformó el actual El Salvador, ¿verdad? Lo transformó, como bien lo decías, no solo la parte económica, sino claro, que lo social, lo político, la riqueza, la cultura. Incluso en un episodio anterior, pues hablamos de la introducción de un nuevo grupo humano, que es el grupo humano africano esclavizado, que viene a darle un empuje mayor a la industria del jiquilite, claro, del añil, de la extracción, ¿verdad? Y es importante porque, si en la época en que todos éramos nómadas, pues era muy difícil generar una cultura. No había quizás lo esencial para poder generar una cultura, que era esa convivencia. Y obviamente la gente se queda en un lugar porque en ese lugar encuentra condiciones adecuadas para reproducirse y subsistir. Unos hace 500 y pico de años. Sí, bueno, hace un... Llegaban a un lugar y veían que habían aldeas, casas y todo, y la gente pues decía, mira, aquí puede haber trabajo, y si hay trabajo, pues puedo comer, puedo pensar en una familia, puedo levantar 4 paredes. Y esa convivencia de personas hace la comunidad, y de la comunidad viene la cultura. Sí, fíjate que lo que decís, bueno, hay cosas interesantes que hoy en día pues no lo vemos en El Salvador, pero muchas de las antiguas regiones o haciendas añileras hoy en día son, por ejemplo, municipios, claro, ¿verdad? Como San Rafael Obrajuelo u otros, ¿verdad? Que te puedo mencionar. Ahí que viene de la palabra obraje. De obraje, ¿verdad? Que te puedo mencionar. Entonces, claro, también está en nuestra cultura. Eso siempre se nos enseñó que el añil desapareció en la década de 1860 por la invención de los tintes artificiales, sintéticos, ¿verdad? Sin embargo, pues no es así. O sea, el añil se sigue produciendo, nunca se dejó de producir. Obviamente, en términos industriales sí, pero claro, yo creo que ya lo hemos hablado cuando... La contracultura de los años 60 del siglo pasado como que trae un revival, ¿verdad? De todo aquello que se considera natural y procedente de la naturaleza, y hay más armonía, y de repente empiezan aquellas camisas de los hippies, las tie-dyes, y vuelven los colores bases esenciales, y dentro de los cuales vuelve a brillar el añil. Bueno, por ejemplo, los jeans, ¿verdad? Claro. El jeans, el blue jeans, o sea, el color es el índigo. Exactamente. ¿Verdad? Que es ese azul. Y lo que te decía es, o sea, no desaparece del todo la gran producción añilera. Hasta por lo menos 1870, 1880 está compitiendo como el gran producto de exportación del Salvador con el que le seguía, que era el café, ¿verdad? O sea, hemos sido como muy... como sociedad de monocultivo, ¿verdad? Claro. O sea, en un momento podemos decir, bueno, éramos el Indigo Republic y luego el Coffee Republic, Banana Republic nunca fuimos, ¿verdad? Pero sí, o sea, hemos tenido una economía, por lo menos desde el siglo XIX, basada siempre en monocultivo, claro, ¿verdad? Y luego hay otros cultivos que, como vos sabes, es importante: la caña de azúcar, el algodón, que vamos a hablar posteriormente que son parte de lo que traemos en esta nueva temporada de Historia Azul, ¿verdad? Mira, interesantísimo. A ver, pero entonces este colorante se utiliza por los indígenas. Los españoles se dan cuenta de esto. Se dan cuenta de la importancia de este colorante. Bonito, ¿verdad? Sí. Puede haber mercado para esto, y entonces
lo llevan de ser un producto casero, artesanal, Sí. ¿verdad? A un producto industrializado con la tecnología de la época. Con la tecnología de la Y se época, convierte exacto. ya en un producto que se puede empacar, embiñetar y exportar a todo el mundo, y se convierte en Exacto. parte del acervo económico de los bienes que Del Reino la de corona Guatemala, sí. española, a través del Reino de Guatemala, Exacto, podía producir y exacto, exportar. Increíble. Exacto, increíble. exacto. Y lo interesante de esto es que, bueno, a partir de toda esta producción y del, digamos, de la economía del añil, es que ahí surgen un montón de cosas, ¿verdad? Claro. Surgen un montón de cosas. De hecho, creo que lo comentábamos en anteriores episodios, que aquel libro que siempre nosotros nos lo enseñaban, que era el primer libro que se había publicado en Centroamérica, que era el puntero apuntado con apuntes breves, ¿verdad? Ajá, ajá. El puntero apuntado con apuntes breves no es más que un libro que es el manual para ¿cómo se llama? El que le da el puntero, que es el que le da el punto, ¿verdad? Al añil. Entonces es un libro sumamente interesante, porque te habla de cómo se produce el añil, ¿verdad? Desde cómo lo sembras, cómo lo extraes, cómo le das el punto para que sea el mejor, y como decían en algún momento, el mejor añil del mundo, ¿verdad? Porque, y eso es hay cierto. otro... Sí, fíjate que en algún momento... por lo menos en el siglo XVIII se llegó a decir que el mejor añil del mundo, el que daba la mejor calidad, ¿Quién lo decía? era El mundo. El mercado. El mercado. El mercado era el que... Sabias palabras. Exacto. El mercado era el que decía que el mejor añil del mundo era el de Guatemala, ¿verdad? Entonces obviamente estamos hablando del que se producía acá. Claro. Y una de las cosas también importante que hay que decir es que añil también se producía en otros lugares, ¿verdad? Sí. También en Venezuela, en el Caribe y en otros lugares también habían otras plantas de índigo. En Asia habían otras plantas de índigo, claro, claro que habían, pero en algún momento... Perdona la interrupción, siempre me apasiona la capacidad del ser humano de ser una raza muy similar en todas partes del mundo, ¿verdad? Y sin duda alguna, los mayas o los habitantes en general de nuestras latitudes no tenían mayor conexión con los habitantes de la India, pero encuentran una planta y en diferentes momentos y en diferentes lugares encuentran que tiene propiedades similares y que tiene usos similares. Imagínate, ¿no te parece eso como, verdad? Existe esas, no sé cómo llamarlo, esa posibilidad, ¿verdad? Compartida del ser humano como raza, de poder explorar las mismas dimensiones y los mismos hechos y obtener resultados similares en distintas partes del mundo, en distintas partes de su historia. Sí, eso es parte, digamos, del desarrollo de la reflexión humanidad, inútil, ¿verdad?, del día. No, eso es parte del desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Unos van llegando quizás primero o luego, pero al final y al cabo, como te digo, el añil que se producía acá era muy valorado, y eso hizo que todo el mundo se pusiera a producir añil. Claro. Cuando hablo todo el mundo, o sea, te lo voy a seguir contando a ver, ¿cuánta gente, digamos que estamos hablando en el año 1600, más o menos cuántos habitantes tenía el actual territorio de El Salvador? Fíjate que lo que sucede es que son estimaciones, ¿verdad? A lo que quiero llegar, claro, a lo que quiero llegar es la distribución de tierra era mucha tierra para pocas manos, ¿verdad? Entonces, mucha tierra para pocas manos, quiere decir tierra también que no era, o sea, que era, digamos que no era tierra, por ejemplo, de las comunidades indígenas, en donde se tuvo que apropiarse de tierra de comunidades indígenas para poder sembrar jiquilite, por ejemplo. Sí, comunidades indígenas que no tenían primero no conocían del comercio global de Europa, ¿verdad? Y obviamente pues no
no desarrollaban cultivos más que para su propia subsistencia, ¿verdad? No tenían ese tema de producir. Y sí, había comercio, claro, estamos claros, pero el comercio, imagínate, con la infraestructura vial de 1500 y algo, 1600 y algo, lo complicado que era ir de un lugar a otro con tlamemes, ¿verdad? Que llevaban ahí productos para vender a la siguiente aldea. No había un comercio tan intenso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, se ve la oportunidad, se ve el potencial y sin duda alguna se explota. Nuevamente, es naturaleza humana, ¿verdad? Lo que sucede es que, bueno, hay diversos componentes ahí que son importantes y que habría que mencionarlo también, porque en cuanto a la producción, ¿verdad? A la producción de añil que estamos hablando, lo que sucede y es que hay que aclararlo, es que al indígena, o sea, como una cuestión de ley, se le prohibió que se utilizara indígenas como mano de obra en los obrajes para extracción de añil. ¿Por qué ¿verdad? es eso? Porque es cuando a mediados del siglo XVI, ¿verdad?, que hay una protección para los indígenas, y entonces en esa protección a los indígenas que dejan de ser, digamos, esclavizados y utilizados para diferentes tareas, se dice, bueno, ya no ocupemos indígenas en los obrajes de la añileros. Carta de India, ¿verdad? Eso es. Sí, entonces se dice, no, ya no ocupemos indígenas en ¿cómo se llama? En la producción de añil. ¿Por qué? Porque es dañina. Porque la producción de añil, o sea, como hay que fermentar y esto y lo otro, se extraía una gran cantidad de moscas y la gente, pues, muchos de ellos fallecían por A o B razón, pero por enfermedades a partir de esto. Entonces dicen, bueno, tenemos que traer un nuevo recurso humano, y es cuando vienen y dicen, traigamos uno que ellos piensan que es un elemento humano más fuerte, que es cuando se traen a los africanos esclavizados, que son los que trabajan. Y solo es hasta 1753 en que se deroga esa ley de utilización de indígenas en la hacienda añilera o en el trabajo del añil, ¿verdad? Porque todo el siglo XVI y XVII, o sea, 1500, después de la segunda mitad de 1500, en 1600 y la primera mitad de 1700 se pasaron peleando las autoridades con los dueños de las haciendas o los obrajes añileros, porque utilizaban indígenas, ¿me entendés? Porque al final y al cabo pues necesitaban mano de obra. Entonces eso también es una de las cosas que hay que aclarar, porque muchas veces se cree que el indígena no se utilizaba en el obraje, pero era por eso, porque había una había una prohibición para protegerlo. Sí, pero me imagino que la gente igual lo hacía y ahí y los choques con las autoridades. Sí, había una de choques con autoridades y demás cosas que solían hacerse. Hay una gran cantidad de archivos, ¿verdad?, que hablan de todos estos pleitos, por ejemplo, en que tienen que ver con los añileros utilizando a indígenas, ¿verdad? Tremendo. Y se multaban y eso. Imagino que ha sido súper complejo. Es un tema de bastante conflicto. De bastante conflicto, porque imagínate porque al final está de por medio, pues sí, el dinero, la economía. Pero imagínate que hay gente que en este mundo donde estamos tan supervisados y tan controlados, porque existen herramientas pensadas para eso, ¿verdad? Todavía hay gente que se la juega y trata de que no lo cachen cuando hace una picardía. Imagínate en aquel entonces que voy a ir a la hacienda de don Herbert, ¿verdad? 5 días de carreta para llegar hasta allá para ver si era cierto que ya habías cumplido. O sea, era como, no hombre, eso no era dificilísimo ver que se dieran las leyes, ¿verdad? Se aplicaran las leyes. Sí, la verdad es que sí, era difícil. Sin embargo, por ejemplo, habían, digamos, personas que eran una especie de oficiales que andaban vigilando en las haciendas añileras, en los obrajes, si utilizaban indígenas. Y estos anotaban y luego iban a... No creas, o sea, mira, una de las cosas, y hay que decirlo, más importante que dejó, digamos, la colonia en el sentido estricto como historiador,
es que llevaban un registro Sí, de increíbles. todo. Y ese registro Eran increíbles. es el que sirve hoy en día para entender una parte de la historia, pues, Claro. de la colonia. Entonces, como te digo, eran estos, una especie de ¿cómo te digo? De vigilantes, ¿verdad? De fiscalizadores, gracias, esa es la palabra, fiscalizadores que andaban en las haciendas. Y por supuesto, hay un fiscalizador que llega a ver si están utilizando indígenas, y ahí es donde viene también la corrupción, ¿verdad? Porque Sí. también hay corrupción, ¿verdad? Mire, le voy a dar tanto, usted no diga que vio esto, y eso lo ves en las fuentes, ¿verdad? Nuevamente, historia es la naturaleza humana, ¿verdad? Pues, Sí. ¿me entiendes? O sea, siempre hay personas... Puesta la ley, puesta la trampa, dice el dicho Así popular. dice, ¿verdad? El dicho. Entonces, también, pues, obviamente se daba en este sistema, ¿verdad? Bueno, Herbert, mira, yo creo que este tema da para muchísimo más. Yo quisiera que me contaras en el siguiente episodio, Sí. ¿verdad? ¿Qué era una hacienda añilera? ¿Verdad? ¿Dónde estaban ubicadas? Medio lo mencionaste, pero ¿qué heredamos? Actualmente, ¿a dónde se produce el añil? Sí. ¿Verdad? Y en general, ¿existe información económica de esta planta? Es decir, ¿qué tanta riqueza generaba? ¿Existe información de cuánto dinero le representaba al Reino de Guatemala y también, obviamente, a la corona española? ¿Verdad? ¿Y cómo era el proceso para exportar? ¿Verdad? ¿Cómo eran las gradas? ¿Verdad? Aquí estaba la mano de obra, de ahí el propietario de la finca, de ahí habían intermediarios, iba para Guatemala. Todo eso. Sería interesantísimo conocerlo para tener una mejor idea de cómo funcionaba económicamente la sociedad del Reino de Guatemala. Okay. Muchísimas gracias de plano por toda esta información. Creo que nuevamente, misión cumplida. Nos vamos con un poquito más de conocimiento acerca de la historia de nuestro país, y no podemos terminar nuestro capítulo de esta ocasión sin que tú, pues, obviamente, nos compartas la frase de la semana para todos nuestros oyentes. Gracias. La frase de la semana es de Tito Livio, ¿verdad? Que dice: cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras. Mira. Digamos, por el contexto que estábamos viendo en la época colonial, claro, ¿verdad? No, pero sí, la verdad que al final del día, el que no se arriesga no avanza, no gana, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por todo este conocimiento, por toda esta información. Estimados amigos, estamos siempre publicando los episodios de Historia Azul, la historia de El Salvador, todos los martes. Nos puede encontrar en las diferentes plataformas como Google, Spotify y también en 360 Podcast SB. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos, porque ahora pues estamos ya en nuestro canal de YouTube, estrenado en esta temporada, ¿verdad? Así que gracias por estar con nosotros, esperamos estar en sintonía nuevamente el próximo martes, y de ahí pues usted pues podrá descargar y disfrutar estos episodios todo el tiempo que quiera. Muchísimas gracias. Esta fue una producción de 360podcast.sb.